días, ya veis, esta no es mi voz verdadera, pero bueno, gracias a Dios hoy puedo hablar. Ayer pasé un momento complicado, pero luego el Señor se glorificó, ¿no? Lo primero que quiero es daros las gracias, tanto mi marido como yo, luego si él va a pasar ya lo va a expresar él, pero aquí la verdad me quebranto porque me siento muy querida y yo no sé por qué. Ayer cuando salíamos, nos despedíamos del culto de mujeres, yo veo tanto amor y no entiendo por qué, de verdad, y a mí eso me quebranta. Y simplemente el Señor me habló, ¿no? Me dijo, esta es mi gracia porque Él nos ama. ¿Por qué? Por pura gracia. Pues así me siento yo aquí. No sabía, así que enhorabuena, que cumplíais 12 años. Y bueno, es un privilegio, ¿no? Poder estar en un acontecimiento tan importante, que una iglesia del Señor continúe, ¿verdad? Siendo fiel, con un local tan precioso, lleno, en fin, que es una bendición y yo pues me siento honrada. Yo esto no me lo esperaba, no sé. Dios es grande y en su gracia hace cosas que no nos esperamos y cuando menos lo esperamos. Así que ya sabéis, aplicároslo. Bueno, pues dicho esto, vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21, a partir del versículo 1. ¿Lo tenéis? Pues venga, vamos allá. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Y este es el relato de lo que sucedió. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por si, ¿vale? Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Vale, pues nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada aquella noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían distinguir quién era. Y Jesús les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Dijeron: no hemos pescado nada. Y entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, yo me lo imagino así: es el Señor, dándole con el codo. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla, corriendo. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescados a la brasa y pan. Traer algunos de los pescados que acaban de pescar, les dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red y había 153 pescados grandes. Y aún así, la red no se rompió. Ahora acercaros y vamos a desayunar,
ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Lo estaban pensando. Estaban sorprendidos, confundidos, pero ninguno se atrevió a decir, ¿será? ¿No será? Entonces, todos sabían que era el Señor. Jesús les sirvió el pan, el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos. ¿Vale? Después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces Pedro, alimenta mis corderos. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pues cuida de mis ovejas. Y por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro, dolido de que Jesús le dijera por tercera vez ya, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces le dijo Jesús, alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías, tú mismo ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio la vuelta, vio que detrás estaba Juan siempre pegadito a Jesús. El discípulo al que amaba, pone aquí, era Juan. El que se había inclinado hacia Jesús en la cena para preguntarle, ¿quién va a traicionarte? Y Pedro le pregunta a Jesús, pero Señor, ¿y qué va a pasar con este? Y Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, a ti ni te va ni te viene, a ti qué te importa, pero tú sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que Juan no iba a morir. Jesús hizo otras muchas cosas, terminamos. Si todas se pusieran por escrito, el mundo entero no podría contener los libros que se escribían. Hasta aquí. ¿Me puedes dar la botellita de agua? Bueno, vemos aquí, es para mí una de las escenas más bonitas del Evangelio. La verdad es que cada vez que leo un texto digo, esta es la escena. Pero Jesús había muerto, había resucitado. Vamos a ponernos en el contexto. Imaginaros, ya había aparecido a María Magdalena y a algunos de los discípulos. Pero cuando aquí se vuelve a aparecer, estos discípulos que se habían ido a pescar de nuevo, ¿cómo estaban? ¿Cómo se sentían? Bueno, no pasa, pero yo sigo. No pasa. Bueno, no pasa nada. Os concentráis en lo que estoy hablando, que no hay ningún problema con la pantalla. La escena era que ellos no tenían ya expectativas. Imagínate que tú ya no tienes expectativas de tu vida, no tenían dirección clara hacia dónde ir. ¿Te has sentido así alguna vez? Nada tenía sentido, no sabían cómo encajar todo lo que había pasado. Jesús había muerto, todos habían huido, le habían dejado solo. Ahora sabían que había resucitado, pero no podían digerir tantos cambios en tan poco tiempo.
A veces, cuando en nuestra vida ocurren cosas así tan fuertes, el ser humano necesita un tiempo para digerir, para encajar tantos golpes en ese momento. Nada había salido como ellos habían pensado. Sus expectativas eran otras, sus esquemas eran otros, su forma de pensar, su lógica, es que aquello no encajaba. Aquello de que el Mesías, el Hijo de Dios, había muerto en una cruz de la forma que murió, no lo podían entender. El Mesías que ellos esperaban, ¿verdad?, que iba a terminar triunfante, dominando a los romanos, en victoria, parece que había terminado en derrota, muriendo en una cruz de la manera más terrible, humillante, dolorosa y sufriente. Y ellos decían, ¿y ahora qué? ¿Te identificas con esto? ¿Hay algún momento en tu vida que haya pasado un tsunami de esta forma en tu vida y que digas, ¿y ahora qué? Yo ya no sé qué hacer con mi vida, no sé hacia dónde ir, por dónde tirar. Así estaban. Pero a medida que Jesús les fue dando instrucciones, cuando se iba apareciendo, fueron recobrando el ánimo, fueron cogiendo rumbo, fueron retomando el propósito de la gran misión que Jesús les había encomendado. Propósito. ¿Tu vida tiene un propósito? ¿Estás cansado espiritualmente? ¿Estás quizá un poco perdido o perdida? ¿Estás confundido, sin rumbo? Pues el Señor va a salir a tu encuentro. Toda esta duda, confusión, desánimo, cansancio, culmina, ellos empiezan a seguir las instrucciones del Señor, así que tú, si estás en un momento así, estate atento a las instrucciones del Señor, porque te las va a dar. No sabemos, porque el tiempo de Dios, el kairos, es el tiempo de Dios, que no es el cronos, ¿verdad?, nuestro, sino que los tiempos de Dios no son los nuestros, no es lo mismo, pero Dios tiene sus tiempos. Y yo te aseguro, aunque tengamos a veces que esperar, yo a veces he tenido que esperar mucho y yo hoy sigo esperando instrucciones del Señor. Los tiempos de cansancio, de espera o de confusión son complicados. ¿Sabes por qué? Porque nos cuesta muchísimo esperar. Nos cuesta mucho estar quietos y dejar, como dice el texto, estar quietos y dejar que yo os muestre, os indique, que yo actúe. Yo lo reconozco que soy una persona, quizá me han espiritualmente, ¿no?, educado así en mis 40 años de servir al Señor, Pedro, o alguno más, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, pues siempre he ido como por delante, queriendo siempre dar el paso, que por mí no quede, que si yo tengo que actuar, yo voy a actuar. ¿Por dónde? Cuando viene un conflicto, para mí eso es un reto. Es como si me pincharan y tengo que ir a solucionar el conflicto, a por él. Pero no siempre esto es de Dios. A veces sí, cuando el Espíritu Santo tenemos que distinguir cuando es un impulso nuestro y cuando es del Espíritu Santo que nos impulsa a actuar. Pero si no, espera. Espera en el Señor a que Él salga a tu encuentro. Aquí hay otro tema en esta escena de la playa, y es que Pedro, dentro de toda esta situación, Pedro tenía un conflicto personal. Pedro estaba destrozado.
Pedro estaba hundido. Pedro estaba con una depresión que me meto en su papel y me pongo a llorar. Y Jesús, entre otras cosas, una de sus metas, de sus objetivos con esta aparición, tenía una cuenta pendiente con Pedro. Yo creo que todos tenemos nuestra situación personal. Piénsala. Pedro, sin duda, había sido el líder y seguía siendo el líder. Pedro dijo, me voy a pescar. Y dijeron, pues nosotros también. Y allí estaban, allí se volvieron a ver. Pero Pedro, el apasionado, el lleno de fuerza, con un alto concepto de sí mismo, con una autoestima que tenía, que madre mía, que se comía el mundo. El que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que anduvo sobre las olas. Yo quiero ir, Señor. Ese era Pedro. El que sacó la espada. Ese era Pedro. El que le dijo, yo no te negaré. Pero Pedro no era ese ya. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Pedro, desde luego que tuvo inspiraciones del Espíritu Santo. Pedro era de los que prefería, si me equivoco, pero yo voy adelante, ¿no? Y a veces pasa, si tienes un sentir, pues yo prefiero equivocarme y aprender a quedarme atrás. Porque los que quedan atrás y nunca actúan, al final nos perdemos todo. Nos perdemos también la posible bendición que hay, ¿verdad? Así es que Pedro estaba ahora hundido. Pedro estaba destrozado. Pedro había tocado fondo con él mismo. Pedro ahora se estaba dando cuenta realmente quién era él. Jesús ya lo sabía. Dios ya sabe cómo eres de antemano, desde que nos convertimos, mucho antes, ¿verdad? Lo sabe, pero nosotros no. Nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer a Jesús y a través de Él, Él es el modelo, Él es el referente, Él es el espejo. A través de Él vemos nuestras deformidades, nuestras miserias y nuestros pecados. Y tocamos fondo. Necesitamos tocar fondo con quién somos realmente. Yo doy gracias a Dios porque ha permitido en mi vida experiencias muy dolorosas, porque he metido muchas veces la pata hasta el fondo y cuando toco fondo, cuando he tocado fondo, vas al Señor. Bueno, no es que vayas al Señor, tú esperas en el Señor, pero Él viene a nuestro encuentro. Pedro sabía que Él no estaba a la altura. Pedro ya se sentía incapaz. Yo no puedo seguirte, Señor, yo no puedo. Señor, yo ya te he fallado, he hecho algo horrible. Pues yo he hecho también cosas horribles. Yo creo que todos hemos pasado y tenemos que pasar por esa confrontación con nosotros mismos, ¿no? Ahora bien, no pasas, Pedro. Estaban cansados, pero estaban hundidos, estaban descentrados, sin rumbo, perdidos, no entendían mucho lo que había pasado, pero estaban unidos, seguían juntos. Indudablemente ellos eran pescadores y ya eran amigos de antes, ¿no? De la vieja vida. Pero yo creo que seguían unidos porque la experiencia con Jesús les unía. Aquella experiencia con Jesús había marcado su vida, ¿cómo no? Y yo pregunto, ¿la experiencia con Jesús ha marcado tu vida? Hay un antes y hay un después. Porque si no nos ha dejado conmocionados, si no hay un antes y un después en nuestra vida, que podamos decir antes de conocer a Jesús, después, es que realmente no hemos conocido a Jesús. Y esto es lo que
les pasaba. La experiencia aquella, estamos conmocionados, pero seguían allí unidos, ¿verdad? Y luego Jesús les dijo, ¿no?, que siguieran orando unánimes, esperando. Les fue llevando hasta la culminación en Pentecostés. Esa fue la culminación. Y eso el Señor lo hace también con nosotros. Nos va indicando, nos va llevando. Y cuando menos te lo esperas, viene la llenura del Espíritu Santo, viene la gracia que necesitamos para continuar. Recuerda que en tu debilidad se manifiesta mi poder, dijo el Señor a Pablo. Ellos vuelven a la pesca, a la vida normal, pero en la vida normal, en la pesca sin Jesús, no hay fruto. Es estéril. No sé si te has dado cuenta, yo cuando en momentos de tu vida, como dejes a Jesús un poquito apartado, nuestra vida es estéril. Nuestra vida es seca, nuestra vida es cansada. La vida espiritual se convierte en una sequedad tremenda, es estéril. No hay satisfacción, no hay plenitud, pero seguimos, ¿no?, como máquinas. Y en este punto, Jesús sale a su encuentro. Qué bonito. Yo te digo, Jesús va a salir a tu encuentro. A mi encuentro ha salido, y digo, yo sigo en espera de muchas cosas, pero Jesús ha venido a donde yo estaba, ha venido a mi encuentro y me ha dado las fuerzas para, por su gracia, continuar fiel y sirviéndole. Y aquí llega a la playa y se aparece, va a su encuentro. Sabía, no iba a saber Jesús cómo estaban, claro que sí, y sabía cómo estaba Pedro, lo sabía. Así que en aquel momento les dice, cuando le ven, dice que habían estado pescando toda la noche y que no habían pescado nada. Y entonces es cuando les dice, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¿Qué habrán pensado ellos cuando oyeron estas palabras de Jesús? ¿Recordáis alguna escena en la que Jesús, a lo mejor haría como un año, calculo yo, en los 3 años que estuvo, este era el momento final, como 2 años antes o así, hubo una escena, ¿qué les recordaría esto? ¿La estáis recordando? ¿La escena? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando Jesús los llamó a seguirle por primera vez, a ser sus discípulos. En Lucas 5. Y le dice, después, en aquel momento fue diferente, le pide la barca a Pedro prestada, déjame tu barca, deja la barca, predica, y al final, no habían pescado nada, les dice, echar las redes, boga mar adentro. ¡Qué carga espiritual! Boga mar adentro. Y en ese momento, en aquel momento, Pedro le dijo, pero Señor, Jesús, no le dijo Señor, Maestro, le dijo Jesús, pero si hemos estado toda la noche, se quejó. Le dijo, va a venir este que no entiende nada de pesca, que es un carpintero, a darme lecciones a un pescador curtido. Pero, vale, pues en tu palabra, pues la echaremos. Y fue tanta la pesca, en aquel momento, ¿qué ocurrió? Que Pedro se llenó de temor de Dios, se tiró al suelo quebrantado y le dijo, Señor, y le adoró. Lleno de temor, soy hombre pecador. Entonces, cuando aquí, ya en esta última escena, le dice, echen la red a la derecha. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, mira, es que no rechistaron. Dice, ellos lo hicieron porque probablemente les vino a la mente aquel momento. Mira, en nuestra vida, cuando estemos en momentos de cansancio, en momentos de bajón, recuerda los momentos
de la gracia de Dios en tu vida. Recuerda los momentos maravillosos donde Dios ha obrado grandes cosas en tu vida. Dice que en los momentos de oscuridad y en los momentos de tinieblas, recuerda los momentos donde Dios ha hecho maravillas en tu vida. Y toda la palabra de Dios, hermanos, si os fijáis, es acordaros de mis maravillas, acordaros de mi mano poderosa, acordaros, pueblo mío, de cuando yo en tu vida hice esto, hice lo otro. Está continuamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, el Señor llevándonos a recordar los momentos de gracia, los momentos donde el Espíritu Santo es el que nos ha llevado por delante, hermanos. Y me quebranta porque es así, ¿no? Y aquí en este momento Jesús le estaba recordando a Pedro tantos grandes milagros que habían hecho juntos, cómo le había elegido siendo un hombre pecador. Y se dan cuenta y lo hacen. Y aquí el Señor renueva el llamamiento de Pedro. Aquí Jesús se está ocupando personalmente de Pedro, y es que el Señor se va a ocupar personalmente de cada uno de nosotros. Se preocupa como iglesia, pero también de tu vida personal, no lo olvides. Jesús estaba pendiente. Jesús no quería irse sin dejar a Pedro herido de esa manera, porque le había negado, le había fallado. Y no quería irse, dejándolo así. Esto es amor. Y con nosotros pasa lo mismo. El Señor no se va a ir de nuestra vida sin dejar las cosas solucionadas con Él, sin dejarnos en la paz. Estoy convencida, hermanos. Por eso sigo aquí, en este día, ¿verdad? Así es que se repetía la lección, pero se repetía de otra manera, ¿no? Renovando el llamamiento. Así que dice que la red salió llena de 153 peces y que en ese momento, ya digo, recordaron. Y dijo Juan, es el Señor, el Kyrios en griego, que es una palabra muy importante, porque no es lo mismo cuando decían maestro que cuando decían Kyrios, el Señor, que es la palabra en griego que traduce al Yahvé, yo soy el que soy. Ese es Dios. ¿Quién eres?, dijo Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Y eso se traduce en el griego koiné del Nuevo Testamento como el Kyrios. Y el Kyrios es el Señor dueño todopoderoso, creador, dueño del universo, dueño de tu vida. Por eso en el Imperio Romano, cuando decían Kyrios, eran perseguidos, porque el único Kyrios del Imperio Romano era el emperador. Y esto era una blasfemia. No, el emperador, tú no eres mi Kyrios es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y dijo, es el Kyrios, es el Señor. Y entonces Pedro salió corriendo, ¿no? La red que no se rompe, hermanos, es la iglesia en el Espíritu. Como decíamos ayer, no la iglesia odre viejo, sino la iglesia odre nuevo. Cuando la iglesia es un odre nuevo, no se rompe. Con el vino nuevo, ayer hablábamos de que el vino nuevo va a romper, y va a desparramar el vino nuevo. ¿Y quién era el vino nuevo? Dijimos ayer, Jesús, el Espíritu Santo. El vino neos, porque hay otra palabra para cuando dice odre, ¿verdad? El odre nuevo es el odre transformado. Y el vino nuevo, neos, es un vino, es algo, neos,
que nunca ha existido jamás, que es único, que por primera vez se da en la historia eso que ha acontecido. Y ese era el vino nuevo. Y la red es el símbolo, ¿verdad?, de la iglesia como un odre nuevo. Como no renovemos los odres de nuestro corazón y el odre de la iglesia, vayamos, es un principio de la Reforma Protestante, iglesia reformada siempre en reforma. Y eso es fundamental. La iglesia que no está siendo transformada en un odre nuevo, los odres envejecen. Y si no los transformamos, el vino nuevo no podemos tenerlo en nosotros, se va a desparramar. Dios lo derramará en otros odres. Gloria a Dios por los odres nuevos que son las iglesias, porque cuando nos convertimos en odres rígidos, viejos, no podemos contener la fuerza del vino nuevo, que es el Espíritu Santo. Esa es la mayor, el dinamis, el poder de Dios. Recibiréis poder cuando recibáis el Espíritu Santo. Así es que la red no se rompió, y eso fue un milagro porque estaba que estallaba, ¿verdad? No se rompió. Y luego ya el Señor, esta es la parte final, de sanidad para Pedro. Cuando van corriendo, pero no se atreven todavía a decir, eres Jesús. O sea, ¿cómo estaban, ¿Eres? ¿No eres? Pedro se sentía también, pienso yo, intimidado, avergonzado, con temores. Muchas veces nos sentimos así, ¿no? Con esos temores cuando estamos en una situación como esta. Y ven que vieron unas ascuas. Qué bonito. Vieron unas ascuas, qué calorcito, ¿verdad? Qué agradable, qué sensación de hogar, de familia, de intimidad cuando hay unas ascuas, ¿verdad? Pues llegaron y había unas ascuas dice que había unos panes, dice, traer algunos de los pescados que acaban de sacar. Así es que, y luego les dijo, acercaros a desayunar. Es muy interesante porque cuando aquí en este texto, en Juan 21, nombra ascuas, la palabra ascuas, en griego, que no hace falta que la diga, esa palabra solo aparece en el Nuevo Testamento como tal 2 veces. ¿Y sabéis en qué otro texto aparece la palabra ascuas? A lo mejor alguien lo sabe, porque para mí mientras lo leía y lo estudiaba el pasaje, fue tremendo. Pues aparece cuando Pedro está en el patio, ¿os acordáis? De Caifás, con las criadas, y Pedro ahí canta el gallo y le niega. Y dice que se estaba calentando en ascuas. Cómo Jesús tiene en mente todos los detalles y le recrea la situación que indudablemente aquellas ascuas, palabra clave, a Pedro le tuvo que traer recuerdos. Y como digo, Pedro no se atrevía a rechistar. Prepara un desayuno nuestro Señor Jesús, el Kyrios, el Señor, preparando un desayuno a sus amigos, porque eran discípulos, pero eran, que dijo él, en los últimos momentos, ya no os llamaré más siervos, sino que os llamaré amigos, preparando a sus amigos un desayuno, un ambiente familiar. Jesús se preocupa de la sanidad interior, pero también se preocupa de nuestro cuerpo, de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades. Está pendiente. La misión integral. Nuestra misión no puede ir dirigida solo al espíritu, porque es que no somos solo espíritu. Es que somos seres integrales
Y cuando estoy mal, me duele el estómago. Cuando estoy emocionalmente tal, está todo interrelacionado. Somos cuerpo y espíritu, ¿verdad? Unidos. Y tenemos que, igual que Jesús, se ocupa también de nuestra provisión, de las cosas materiales, se ocupa también de las espirituales. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con los demás. Ya le he predicado el Evangelio y ya. No, le has predicado el Evangelio, pero preocúpate de su vida. ¿Estás comiendo? ¿Cómo está tu familia? ¿Tienes vestido? ¿Tienes ropa? ¿Tienes trabajo? ¿Te puedo ayudar? Esa es realmente la misión que nos ha sido encomendada. No es predicar el Evangelio y ahí te quedas, ¿verdad? Sino que es lo que se llama una visión integral. Y finalmente viene la gran prueba de Pedro. El Señor se lo lleva un poquito aparte y empieza lo que yo he llamado una evaluación. Jesús empieza a hacer una evaluación a Pedro. Y yo te digo hoy, déjate evaluar por el Señor. Déjate que el Señor te sondee de vez en cuando. Y estas experiencias duras que tenemos a lo largo de nuestra vida cristiana, que podemos llevar 30, 40 años, da igual, que el Señor, cuando hace falta para renovar nuestro odre, nos hace pasar por estas experiencias. Da igual los años que lleves, déjate evaluar por el Señor, porque en estos momentos es cuando viene la evaluación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fijaros que no le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Cuando ya le llamaba Pedro, ¿verdad? Sino que le vuelve a llamar Simón. Simón es caña débil que se rompe y Pedro es Cefas, piedra sólida. Pero le llama Simón, le recuerda quizá, eres hombre y eres débil, eres Simón, eres débil y te has roto, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fijaros que Jesús no le dijo, ¿qué? Anda que, ¿cómo me negaste? ¿No te dije yo que me ibas a negar? ¿No te dije yo que iban a pasar 3 veces? Así somos nosotros muchas veces, ¿verdad? Echando en cara. Pero Jesús le dice, eres caña, eres débil. Sí, te has roto. Pero no le echó nada en cara, solo le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? El desafío del Señor a nuestra vida no es eres perfecto, es a amar. El reto es amar a Jesús, amar al Señor. Porque si amas al Señor, vas a permanecer. Así es que Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes, pero Simón, ¿me amas? Y él le contesta, tú sabes que te quiero. ¿Hay diferencia entre amar y querer? Hay una diferencia cualitativa, ¿verdad? O de intensidad. En griego sí, el lenguaje griego es amar y hay otra palabra, fileo, que es querer. En español también hay. Y le vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro se empezó a sentir, pero Señor, si es que tú sabes que te quiero. Y una tercera vez, y ya Jesús baja y dice, vale, Simón, ¿me quieres? Y ya Pedro se dio cuenta de cómo Jesús, triste, ¿no?, iba bajando de categoría. Así es que ya, después de que le hizo este sondeo espiritual de Pedro, tú me amas, pues eso es lo importante. Está todo en paz, Pedro, estás en paz conmigo.
yo te amo. Y la prueba de que estamos en paz es que te digo, sígueme. Primero le dice que le contesta a la pregunta, le dice, sí, te quiero, Señor. Pues apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y al final, cuando ya le ha contestado todo esto, es cuando le dice, sígueme. Le preguntó por tercera vez, ¿me quieres? A Pedro dice, le dolió que se lo dijera por tercera vez y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces, Pedro, alimenta mis ovejas. Porque cuando eras joven, ibas a donde querías, cogías impulso, sacabas una espada, andabas sobre el agua, tú eres el Dios. Dice, pero cuando seas mayor, extenderás los brazos y otros te llevarán donde no quieras ir. Y estaba haciéndole ver, hablando, no haciéndole ver, porque en ese momento Pedro, pero sí hablándole de la muerte que iba a pasar, de la vida dura, o la muerte quizá dura, que en la que iba a terminar Pedro, ¿verdad? Y entonces, en realidad, le dijo, sígueme, que en realidad la traducción exacta es, pues continúa siguiéndome. Continúa siguiéndome, es decir, no has dejado de seguirme, has fallado, pero continúa siguiéndome, porque yo te amo, porque estamos en paz, porque no hay nada más que decir. Y ese es el Señor con nosotros. Si estás en un momento así o has estado, piensa, déjate evaluar por el Señor, déjate evaluar por Jesús, Señor. Yo te amo, Señor. ¿Dónde estoy? ¿En qué punto estoy de mi vida, Señor? Y que podamos confesar, sí, Señor, tú sabes que seré lo que seré, que estaré como estaré, Señor, pero tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que sin ti no soy nada. Tú sabes que sin ti no voy a ninguna parte. Que sin ti, aunque tenga, seré pobre, pero contigo, aunque no tenga, seré rica y seré rico. Eso le contestaba Pedro, eso tenemos que responder nosotros al Señor, que te pregunta en esta mañana, quien sea, ¿me amas? ¿Me amas? Y está esperando de nosotros una respuesta seria, hermanos, una respuesta seria, porque nuestra vida pende de Él. Y ya finalmente, como Juan estaba allí pegado a Él, ¿no? Sígueme. Pero nuestro seguimiento de Jesús nunca debe ir condicionado a los demás. A veces venía Juan, ¿no?, detrás, parece que Juan no se quería perder. Amaba tanto a Jesús que no se quería perder un momento lejos de su presencia. No sabía qué iba a pasar con Jesús, no lo sabían. Estaba resucitado, pero seguía todo incierto. Pero Juan apegado a Jesús. Ojalá no nos apeguemos a tantas cosas y nos apeguemos a Jesús. Y venía allí un poquito a ver si algo le tocaba a él. Y le pregunta a Pedro, aquí ya empieza Pedro a venirse arriba. Oye, Jesús, ¿y qué de este? Y conmigo, que siga, que apaciente las ovejas. ¿Amas al Señor? Demuéstramelo. Ama tú, apacienta, pastorea. ¿Y este qué? Y le dijo, tú. Se dio la vuelta y le dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Y ese es el llamamiento, hermanos, que el Señor nos hace en esta mañana. El Señor viene a nuestro reencuentro. No vas a quedarte solo o sola donde estás, aunque te sientas así a veces. El Señor
Jesús viene a donde el punto en que estés y viene a darte instrucciones, viene a evaluarte. El Señor viene a renovar tu llamamiento. El Señor viene a decirte, continúa siguiéndome, porque yo estoy contigo hasta el final. Te sientas como te sientas, pero esto es una convicción, esto es una promesa. ¿Creemos en las promesas de Dios? Miremos al pasado, que es que se nos olvidan, que Dios es un Dios de milagros, que cumple sus promesas, las cumple, aunque tardare, decía, ¿verdad? Habacuc, pero yo estoy ahí, aunque tardare, pero espera en el Señor. Vamos a intentar no coger atajos, a veces queremos solucionar por nosotros y venga y ya, no, el kairos, el tiempo del Señor, espera porque Él va a venir a tu reencuentro, te va a sanar interiormente y te va a hablar. Amén. Me gustaría hacer una oración, si me permitís, y ya que los hermanos pasen. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, o no cerréis los ojos, o hacer lo que queráis, pero concentraros en el Señor, porque Él está aquí, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Él está aquí, en medio de nosotros. Esto es una certeza, hermanos, porque lo pone la palabra y porque Él lo dijo. Allí estaré yo. Así que Jesús está aquí. El Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros. Y no solo aquí en el ambiente, sino que está a tu lado. Está en ti y quiere hablarte. Porque el Espíritu Santo es mi amigo, es tu amigo, es el Consolador. Qué bonito. El Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo es tu amigo, está contigo. A mí esto me consuela enormemente. El Paracletos, el Consolador, está a tu lado. Así que apóyate en Él y vamos a orar juntos. Señor y Padre nuestro, el Kyrios, el Señor del cielo y de la tierra, el Dios del universo y el Padre nuestro también. Nos acercamos a ti en esta mañana, Señor, con temor y temblor, humildemente, pero reconociendo que tú eres Yahvé, que tú eres el Kyrios, que tú eres el Señor de nuestra vida. Queremos que tú seas el Señor y el Rey de nuestra vida, Jesús. Reconocemos nuestras miserias, reconocemos, Señor, nuestros tropiezos, reconocemos, Señor, quiénes somos, Dios, delante de ti, Señor. Pero a la vez alzamos nuestros ojos a ti para pedirte, Señor, que vengas a nuestro encuentro de nuevo, que renueves nuestro llamamiento, Señor, que renueves nuestros odres, porque no podemos continuar siendo odres viejos, Señor. Que vengas en medio de nuestro cansancio, en medio de nuestra confusión, Señor. Si estamos perdidos, si no tenemos directrices, Señor, ven, Dios mío, guíanos, ven como luz poderosa a nuestra vida, alumbra nuestro camino, Señor. Indícanos los pasos, Señor, renuévanos con tu poder, Dios mío, con tu poder de amor, consolador, renuévanos, Dios. Evalúa nuestras vidas, Señor. Pregúntanos, Dios, sondéanos, Señor, y ayúdanos a ver que te amamos, Señor, o que no te amamos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a decidir por ti, Jesús, porque eres lo único que merece la pena en esta vida, porque tú eres la vida, Señor, porque tú eres
Dios mío, el único que da sentido, que da propósito a esta vida aquí en esta tierra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Bendice a cada hermano, cada hermana que hay aquí, Señor, cada familia, Señor, cada niño, cada joven. Dios, levanta esta iglesia, Señor, para tu honra y para tu gloria, Dios mío, y llénala de vino nuevo, Señor, vino nuevo, Dios mío, que rompa cualquier odre viejo, Señor. Levanta esta iglesia, hónrala, bendícela, úsala, Dios mío. Oramos también, Señor, por los líderes, por los pastores o pastoras, tus siervos y siervas, Dios. Guíalos, dirígelos, instrúyelos, Dios mío, con una dirección clara, Señor. Y trata también con nosotros, Dios mío, para ser sensibles a tu Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos a ser cada día más sensibles a tu voz. Ayúdanos a amar como tú amas, Señor. Porque sin amor a ningún sitio vamos. Sin amor de nada sirve. Por eso preguntas tú, ¿me amas? Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.